FED. Los recientes indicadores piden o indican que el crecimiento de la actividad se ha reducido desde el movimiento tan fuerte que tuvo en el tercer trimestre, desde la fortaleza en la que caminaba en el tercer trimestre. Los empleos han ido ganando de manera moderada desde el año pasado, pero permanecen fuerte y el desempleo permanece todavía muy bajo. La inflación, aún así, ha ido ralentizándose en el último año, pero permanece elevada. El sistema bancario sigue siendo resiliente. Las condiciones duras, el tightening financiero, ese endurecimiento financiero y condiciones crediticias para los hogares y para los negocios siguen actuando alrededor de la actividad económica, marcando sobre todo un camino de la inflación un poquito más abajo. Dice la Reserva Federal, la extensión de esos efectos permanece insegura, sin la certeza. El comité va a permanecer altamente atento a la inflación y sus riesgos. Miren el siguiente gráfico que nos marca a esta hora de qué manera podemos ver el punto clave. Gráfico de puntos azules, gráfico de puntos azules, gráfico de puntos azules. 2023, ya no les queda nada. Solo faltaría que no se pusieran de acuerdo en el 23. Hay dos de la Reserva Federal que dicen no van a bajar los tipos en el 24. No es broma, ¿eh? Hay dos que dicen el año que viene que no va a haber bajada de tipos de interés. Debe ser que porque piensan que va a haber un repunte importante. Pero la realidad nos está marcando es que otro más piensa que solo 25 puntos básicos y aquí, entre el entorno del 5, que lo marca aquí, y el 4, que se marca aquí, se mueve el conjunto de los miembros de la FED, marcando una caída de 75 puntos básicos. 1, 2, 3. Para luego dejar los tipos en el 4,5%, 4,75. De tal manera que ese movimiento tiene todavía la expectativa de 3 miembros y otro también, que este se ha lucido, que se ha puesto en el entorno del 3,75. ¿Por qué? Porque espera una recesión no potente, sino este que entra al salón y te tira toda la cena de Navidad por los aires. Pues eso es lo que espera ese que se queda ahí abajo. Darle o dejarlo todo totalmente en una situación de dura recesión. Esto es 2024. 2025, los miembros del FONC aquí sí que se empiezan a poner en un entorno del 3,5%. Haga cuentas con el bolsillo. 3,5%, ni tan siquiera la vuelta al 2% que tiene el objetivo de la FED. ¿Por qué? Porque considera la FED, dijo Powell ayer, que todavía nos queda un poco de inflación vía salarial. Es decir, entre aquí y aquí, que hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, cree Powell que va a haber una tensión de salarios hacia arriba, sobre todo públicos, de tal manera que, en este caso, Biden intente aligerar la inflación del tiempo pasado subiendo los salarios y, por tanto, menos al 10%, pero sí al entorno, ahora mismo están en el entorno del 4%, sí al entorno del 3,5-4%, para recuperar en este tránsito del 24 al 25 parte del poder adquisitivo. ¿Eso qué lleva? Al 3,5%. ¿Y qué lleva al año siguiente? Al 2,5%. Y fíjense el tipo terminal, ¿eh? 2,5%, ¿eh? 2,5%. Ni 2 ni por debajo de 2, sino a largo plazo, al longer run, lo que nos está planteando la Reserva Federal es un planteamiento que estaría en el entorno del 2,5% para mantener una inflación entre el 2 y el 1,5%, entre el objetivo que más o menos tiene alineado con el desempleo. ¿Qué hay interesante? Hay uno aquí que se queda por el camino diciendo hay que mantener los tipos altos porque va a haber una inflación resiliente. Aquí hay un hawkish, hay un halcón que considera que la inflación va a ser resiliente, va a seguir siendo potente, va a seguir marcando fortaleza, porque los salarios no se van a poder contener por debajo del 3%. Y por tanto la inflación no va a quedar, según él, en el entorno del 3% por debajo, sino por arriba. Estos piensan más o menos igual. Ojo a ese movimiento, porque significaría que estamos en un entorno donde los tipos de la FED, el objetivo se tendría que ir al 3% y no al 2%. Culpa salarial, culpa demográfica. Es interesante lo que vimos ayer. Miren el siguiente gráfico. David Cano también lo analiza en Twitter. Dice, o X, como se llame, sobre el cambio del dot plot de la FED, sobre todo por el lado de los halcones. Parecía claro que las subidas que se defendían en septiembre no tenían mucho sentido. Las subidas que todavía en septiembre nos decían que se iban a producir. ¿Pero qué decían? ¿Pero qué veían en esa reunión? Por no decir que tomaban.
un té demasiado fuerte o algo. Pero, ¿qué hacían allí? David Cano vuelve a plantear, oiga, tío, ¿qué estaban hablando ahí? Importante que todavía 2 miembros piensen que no habrá bajada en 2024. El grueso entre 2 y 4 bajadas. Los 2 miembros están aquí. Los 2 miembros están aquí en el pasado, en la pasada reunión, están aquí en la nueva reunión. Los 2 miembros pedían un movimiento, pedía un movimiento de subida de tipos de interés. Miren el siguiente gráfico, en las pantallas de Bloomberg se ve un movimiento claro en el que la línea, ese Fed Funds Target, va bajando hasta tener el punto terminal en el 2,5. La clave fundamental es devolver desde el 5% al 2,5. 2023, 2024, ya en ese entorno que les comentaba, del entorno del 4,5%, 4,75, para dejar el punto de los tipos de interés medios en el 3,75 en 2025, bajarlo al 2,5. Pero estamos en proceso de bajada. Miren el siguiente gráfico, Charlie Milelo, sobre cómo, Bianco Research, perdón, sobre cómo se empieza a ver una fotografía en el que la Fed siempre se equivoca. La Fed siempre se equivoca, o por conservador o por demasiado agresivo. Conservador en el proceso de bajada, demasiado agresivo en el proceso de subida. Pero fíjense, porque la línea negra nos marca cómo han hecho los tipos de interés. El resto de líneas, el planteamiento del mercado marcado por la Reserva Federal. Y ahí se ve, fíjense, todo lo que nos iban diciendo, esto es 2010, vámonos a ir al 2023, aquí está el movimiento de subida. Teníamos un movimiento menor, no hay tanta inflación, ¿se acuerdan? No, si la inflación es pasajera. No, pero ¿qué inflación? Pero si inflación, pero si la inflación va a ser pasajera, pero si no va a venir. Aquí está el movimiento de, sí, claro, que no iba a venir, ¡pum! Y ahora está el movimiento en el que el mercado sí ve que hay una equivocación en esta parte. Pero ojo, porque el mercado marca que a partir de 2026, sobre todo por problemas de deuda, hay una recuperación de los tipos, ¿eh? Una bajada, problemas de deuda, evento, vuelta al 4,75. Los más agresivos. En el entorno del 2,5, la media. Y luego tienes todavía una parte de gente que dice, no, aquí hay un fenómeno deflacionario todavía muy potente, que volverán los tipos a estar incluso en negativo. Bueno, pues están con los mismos de la Fed tomando ese té un poco raro. Pero fíjense el movimiento, la Fed siempre se equivoca en este entorno en el que es demasiado conservadora en la bajada, demasiado agresiva en la subida, por lo que el mercado, que ya le ha mirado la distancia, le dice, tío, ¿pero qué me estás contando? Que me decías que ibas a subir los tipos al 3% en 2010 y te plantaste 6 años aquí. No, es que va a subir. ¿Pero qué va a subir? Y en este entorno está una fotografía de una Fed que ha sido, bueno, un espectáculo. Es para coger el torito, el búfalo ahí, metiéndole hacia arriba con los cuernos y decirle, pero qué guapo estás que vienes aquí a reventarlo todo. Y está ahí el toro corriendo por aquí, pum, pum. Miren el siguiente gráfico. ¿Y ahora qué? ¿Cuándo llegan las bajadas? Este gráfico que le venimos contando ya desde hace unas semanas se cambió ayer con una fuerza muy importante. Marzo, 20 de marzo del 24, apúntenlo en la agenda. Tin, 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 tin. Bajada de tipos de interés. ¿Cómo? 56% de probabilidades. Ya solo un 38% cree que no. Se va a aguantar en las dos próximas reuniones de la Reserva Federal, bajada de tipos el 20 de marzo, para luego el 1 de mayo hacer otra bajada de tipos de interés. El 43% cree que se va a producir, pero ojo, que el 41% cree que se va a producir, el 43% está en que no se va a producir y va a hacer una especie de pausa aquí, pero el 41% cree que habrá 0,25 de bajada, 0,25 de bajada. Si no se produce aquí, en la siguiente reunión, que es la que tenemos el 12 de junio, el mercado ya espera un 43% de probabilidades de que haya la segunda bajada, es decir, 2 hasta verano prácticamente seguro. Si el mercado cree que la bajada va a ser de 150 puntos básicos y no de 75, entonces esto va a ir rápido, porque tenemos que ponernos aquí, al menos. Es decir, no nos caben las reuniones. Si se hace una bajada aquí, si se vuelve a bajar aquí, 2, y hay que hacer al menos 5, 3, 4 y 5. Es decir, tiene la Fed ahí una pendiente así, para empezar a decir para abajo, pero es que no hay más números.
Esto es 18 de diciembre del 2024, última reunión. Si no haces en las dos primeras, si el mercado tiene razón y tienes que hacer 5, porque el primer trimestre va a tener una presión recesionaria muy fuerte, el segundo también, pero muy flojito, 0, 0,3, 0,5 a lo europeo, muy poquito todo, pero el segundo semestre ahora mismo tiene una pinta de recesión a lo bestia. Entonces la Fed tendría que hacer un movimiento muy leve, pero aquí tiene que capitular del todo y decir 75, no, hombre, no, 150. Es que son 3 bajadas más de 25 puntos básicos.